Mi padre me miró directamente a los ojos y dijo que no se le debería permitir hablar en el funeral. Abandonó a esta familia hace años. Pero lo que sucedió a continuación cambió todo lo que creíamos saber sobre el perdón. Permíteme transportarte a la tarde del martes, 3 días después de que enterráramos al hombre más importante de nuestra familia. Soy Sofía Fernández y estoy en el salón de la casa de mi infancia en Oviedo, viendo cómo mi mundo se desmorona por segunda vez en una semana. La primera vez fue cuando mi abuelo Roberto falleció en paz mientras dormía a los 89 años. La segunda vez estaba ocurriendo ahora mismo. Mi padre, Javier, está sentado en su gastado sillón de cuero, el mismo sillón desde el que ha tomado cada decisión familiar importante durante los últimos 20 años. A sus 68 años, todavía conserva los hombros anchos del mecánico que solía ser. Pero esta noche esos hombros están rígidos de ira. Sus manos curtidas se aferran a los reposabrazos como si sujetaran algo precioso que está a punto de escapársele. Sofía, necesito que me escuches con mucha atención, dice con ese tono que recuerdo de la infancia, cuando hablaba en serio. Ella renunció a su derecho a llorar cuando se marchó de esta familia hace 8 años. La ella de la que habla es mi hermana Rebeca. Rebeca, la mujer que solía trenzarme el pelo antes de ir al colegio, la que me enseñó a conducir un coche con cambio manual en el aparcamiento de la iglesia. La que me guió durante mi divorcio hace 3 años a través de llamadas telefónicas secretas de las que nunca le hablé a papá. Ahora tiene 45 años, 3 más que yo, y no ha hablado con nuestro padre desde el día en que se gritaron sobre dinero, responsabilidad y quién había abandonado realmente a quién. Mi tío Miguel, sentado en el sofá, asiente con cada palabra que dice papá. Miguel siempre ha sido la sombra de mi padre. 15 años más joven, pero el doble de leal. Es dueño de un pequeño restaurante de comida casera en el centro de la ciudad y ha sido el portavoz no oficial de nuestra familia desde que mamá murió hace 20 años. Esta noche está actuando como juez y jurado. Javier tiene razón, Sofía, dice Miguel, ajustándose sus gafas de montura metálica. Rebeca tomó su decisión cuando no vino al funeral de tu madre. Tomó su decisión cuando no volvió a casa durante el infarto de tu padre. No puede volver ahora como si nada y hacerse la hija afligida. Siento a mi hijo de 16 años, Mateo, moverse a mi lado en el sofá. Ha estado en silencio todo este tiempo, pero puedo ver cómo procesa todo con esos agudos ojos verdes que heredó de su padre. Mateo es el capitán de su equipo de fútbol del instituto, acostumbrado a leer las defensas y a tomar decisiones en una fracción de segundo. Ahora mismo, está leyendo a esta familia como si fuera una estrategia de juego. Y puedo decir que no le gusta lo que ve. El salón parece más pequeño que cuando crecí aquí. Las mismas paredes de color beige, las mismas fotos familiares desfilando por la repisa de la chimenea, el mismo olor a café solo de papá y a los cigarrillos de tío Miguel. Pero todo se siente diferente ahora que el abuelo Roberto se ha ido. Él era el ancla de nuestra familia. El que nos mantenía a todos unidos, incluso cuando queríamos separarnos. Me llamó directamente a mí, digo finalmente, mi voz apenas un susurro. No te llamó a ti, papá. Me llamó a mí porque sabía lo que dirías. El rostro de papá se endurece. ¿Y qué te dijo exactamente? Dijo que quiere hablar en el funeral de mañana. Dijo que tiene cosas que necesita decir sobre el abuelo Roberto que no pueden esperar más. El silencio que sigue es lo suficientemente denso como para cortarlo con un cuchillo. Mateo mira alternativamente a su abuelo, a su tío abuelo y luego a mí. Puedo verle intentando entender cómo una familia que le enseñó a creer en el perdón y en las segundas oportunidades puede darle la espalda a uno de los suyos. De ninguna manera, dice papá finalmente. No permitiré que monte una escena en el funeral de mi padre. No permitiré que finja que se preocupaba por él cuando ni siquiera se molestó en visitarlo en el hospital el mes pasado. El tío Miguel se inclina hacia adelante. Sofía, tienes que entender algo. Esto no se trata solo de Rebeca. Se trata de respeto. Se trata de lo que tu abuelo habría querido. Pero hay algo que ellos no saben. Algo que me ha estado carcomiendo desde la llamada de Rebeca hace 3 horas. No solo pidió hablar en el funeral. Me dijo algo más, algo que lo cambia todo. Me dijo que el abuelo Roberto le había estado escribiendo durante años. Y mañana en su funeral, toda la familia iba a descubrir cuánto nos había ocultado nuestro querido patriarca sobre el perdón,
la familia y las cartas que nunca quiso que viéramos. Para entender por qué las palabras de mi padre me golpearon como un puñetazo en el estómago, necesitas saber quién soy y cómo me convertí en la persona atrapada en medio de esta guerra familiar. Soy Sofía Fernández, tengo 42 años y he sido enfermera en la UCI del Hospital Universitario Central de Asturias durante 18 años. Trabajo en el turno de noche porque el sueldo es mejor y porque, sinceramente, siempre me he sentido más cómoda cuidando de los demás que lidiando con mis propios problemas. Mis compañeros creen que soy la tranquila, la que nunca pierde la calma cuando todo va mal. No saben que aprendí esa habilidad en casa, creciendo como la hija mediana entre mi hermana mayor perfeccionista, Rebeca, y las expectativas increíblemente altas de mi padre. Cuando mi madre, Lucía, murió de cáncer de mama hace 20 años, yo tenía 22 y acababa de terminar la carrera de enfermería. Rebeca tenía 25 y se acababa de prometer con un chico llamado Marcos, que a papá nunca le gustó. La muerte de mamá lo cambió todo para nuestra familia, pero me cambió a mí más que a nadie. Me convertí en el pegamento que mantenía a todos unidos. La que recordaba los cumpleaños, organizaba las fiestas, se aseguraba de que papá se tomara la medicación para la tensión. Rebeca gestionó la muerte de mamá de otra manera. Se volcó en planificar la boda perfecta, como si crear algo hermoso pudiera de alguna manera compensar la fealdad del cáncer. Pero papá lo vio como un acto egoísta, centrarse en su felicidad cuando la familia se estaba desmoronando. La tensión entre ellos comenzó entonces con pequeñas discusiones sobre dinero, tiempo y quién estuvo realmente allí para mamá al final. Me casé con mi novio de la universidad, Jaime, cuando tenía 26 años. En parte porque lo amaba y en parte porque necesitaba a alguien en quien apoyarme. Mateo llegó 2 años después y, de repente, tenía esta pequeña familia perfecta que me daba un propósito más allá de mantener unidas las vidas de los demás. Jaime era un buen padre, pero no estaba hecho para la intensidad del drama de la familia Fernández. Cuando papá tuvo su infarto hace 5 años, Jaime se quejó de que pasaba más tiempo en el hospital que en casa. Cuando la relación de Rebeca y papá explotó 3 años después, Jaime dijo que estaba cansado de estar casado con una mujer que se preocupaba más por su familia rota que por su propio matrimonio. El divorcio se hizo efectivo hace 3 años y Jaime se mudó a Barcelona por una oportunidad de trabajo. Mateo pasa los veranos con él, pero el resto del año somos solo mi hijo y yo en nuestra pequeña casa a las afueras de Oviedo. Mateo se ha convertido en mi ancla. Este chico increíble que de alguna manera heredó todas las mejores cualidades de nuestra familia, sin el orgullo terco que ha destruido tantas de nuestras relaciones. Pero a través de todo esto, a través de la muerte de mamá, mi divorcio y los sustos de salud de papá, siempre estuvo el abuelo Roberto. A sus 89 años, lúcido como una navaja hasta el final. Vivía en la pequeña casa detrás de la de papá, la misma casa donde había criado a papá y al tío Miguel después de que su propia madre muriera joven. Todos los domingos Mateo y yo íbamos a cenar. El abuelo nos contaba historias de los viejos tiempos, de cómo vino a Asturias desde un pueblo pobre de Extremadura en los años 60, de cómo construyó una vida de la nada. El abuelo Roberto era diferente a papá y al tío Miguel. Donde ellos guardaban rencores como tesoros, él creía en el perdón. Donde ellos veían el mundo en blanco y negro, él entendía que las familias eran cosas complicadas y desordenadas que requerían paciencia y gracia. Nunca decía mucho sobre la situación con Rebeca, pero podía ver la tristeza en sus ojos cada vez que surgía su nombre. Hace 3 días, recibí la llamada a las 6 de la mañana. La voz de papá era temblorosa, más vieja de lo que nunca la había oído. Sofía, tienes que venir. El abuelo se ha ido. Encontré al abuelo Roberto en su cama, tranquilo, como si simplemente hubiera decidido que era el momento de irse. Los sanitarios dijeron que fue su corazón, que probablemente no sintió ningún dolor. Abracé a papá mientras lloraba, llamé al tío Miguel y empecé a hacer las listas de las cosas que había que hacer. Pero no llamé a Rebeca. Debería haberlo hecho, pero no podía enfrentarme a esa conversación. Ella se enteró por un amigo en común y me llamó 12 horas después, llorando tan fuerte que apenas podía entenderla. Dijo que había estado planeando visitarlo el mes que viene, que había estado reuniendo el valor para volver a casa. Ahora, sentada en el salón de papá, viéndole hacer proclamaciones sobre quién tiene derecho a llorar y quién no, me doy cuenta de que ya no soy solo la hija mediana. Soy el único puente que queda entre los dos lados de nuestra familia rota. Y mañana, en el funeral del abuelo Roberto,
ese puente nos mantendrá unidos o arderá por completo. El peso de esa responsabilidad se siente más pesado que cualquier cosa que haya llevado en mi vida. En el momento en que le conté a papá lo de la llamada de Rebeca, supe que había cometido un terrible error. Su rostro pasó por 3 cambios distintos: confusión, incredulidad y luego pura rabia. Fue como ver una tormenta formarse en el horizonte, sabiendo que no hay nada que puedas hacer para evitar que golpee. Dijo que... La voz de papá era peligrosamente baja. El tipo de silencio que solía hacer que Rebeca y yo nos quedáramos heladas de niñas. «¿Quiere hablar en el funeral, papá?» Dijo que tiene cosas que necesita decir sobre el abuelo Roberto. El tío Miguel dejó su taza de café en el platillo con tanta fuerza que tintineó. «Sofía, por favor, dime que le dijiste que no». No lo había hecho. Ese era el problema. Cuando Rebeca llamó sollozando por haber perdido la oportunidad de despedirse del abuelo Roberto, había escuchado su dolor y sentí que mi propio corazón se rompía. Dije que hablaría con papá, lo que en la mente de Rebeca probablemente significaba que había aceptado ayudarla. Le dije que lo discutiría con la familia, dije con cuidado. Papá se levantó tan rápido que su sillón se balanceó hacia atrás. ¿Discutirlo, Sofía? No hay nada que discutir. Esa mujer abandonó a esta familia hace 8 años y no ha mirado atrás desde entonces. Sigue siendo tu hija, papá. No, su voz restalló como un látigo. Mi hija murió para mí el día que eligió su orgullo por encima de su familia. Mateo, que había estado mirando su móvil, levantó la vista bruscamente. A sus 16 años, había oído esta historia a trozos a lo largo de los años, pero nunca con tanta emoción cruda. Pude verle intentando procesar porque su abuelo, que siempre le había enseñado sobre el perdón y las segundas oportunidades, podía hablar con tanta rotundidad sobre su propia hija. El tío Miguel intervino, su voz adoptando ese tono de sermón que usaba cuando pensaba que alguien no estaba viendo el panorama general. Sofía, tú no estuviste allí en lo peor. Estabas ocupada con tus estudios de enfermería cuando tu madre se estaba muriendo. Se suponía que Rebeca debía ayudar con las decisiones médicas, las visitas al hospital, el papeleo del seguro. En lugar de eso, estaba planeando su boda como si no pasara nada. Eso no es justo, tío Miguel. La gente sufre de diferentes maneras. ¿Sufrir? Papá se rió amargamente. No estaba sufriendo. Estaba planeando una boda en las Canarias mientras su madre se moría en una cama de hospital. Se perdió las últimas 3 semanas de la vida de tu madre porque estaba demasiado ocupada eligiendo flores y sabores para la tarta. La habitación parecía encogerse a mi alrededor. Recordaba esas semanas de otra manera. Sí, Rebeca se había centrado en su boda, pero también la recordaba llorando en el baño del hospital después de visitar a mamá, tratando de mantenerse entera porque pensaba que derrumbarse lo empeoraría todo. Y entonces el tío Miguel continuó. Cuando tu padre más necesitaba ayuda, ¿dónde estaba ella? Cuando intentaba averiguar cómo pagar el funeral, ¿dónde estaba ella? De luna de miel. Mateo finalmente habló, su voz cuidadosa y medida. ¿Pero no intentó ayudar con los gastos del funeral? Creí oír algo sobre que ofreció dinero. Papá lo interrumpió. Como si eso fuera todo lo que necesitábamos de ella. Como si pudiera simplemente extender un cheque y compensar por abandonar a su familia. Quizás pensó que eso era lo que ayudaría, dijo Mateo en voz baja. El rostro de papá se suavizó ligeramente cuando miró a su nieto, pero su voz permaneció dura. Mateo, hay algunas cosas que no entiendes sobre la lealtad familiar. Cuando alguien a quien amas se está muriendo, no puedes elegir la conveniencia sobre el compromiso. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Tenía 25 años, papá. Estaba asustada y lo manejó mal. Pero eso no la convierte en un monstruo. Sofía, la voz del tío Miguel era una advertencia. Estás dejando que tus emociones nublen tu juicio. ¿Mis emociones? Me levanté sintiendo como 20 años de cuidadosa diplomacia se desmoronaban a mi alrededor. Soy la que ha mantenido unida a esta familia desde que murió mamá. Soy la que os llama a los 2 cada semana, la que organiza todas las fiestas, la que se aseguró de que el abuelo Roberto no estuviera solo cuando enfermó. ¿Y ahora queréis que le diga a mi hermana que no tiene permiso para despedirse del hombre que nos crió a todos? El silencio que siguió fue ensordecedor.
Papá me miró como si le hubiera abofeteado. Si aparece mañana, dijo finalmente su voz firme y fría, saldré de esa iglesia. Y no volveré a dirigirte la palabra. El ultimátum quedó suspendido en el aire como una pistola cargada. El tío Miguel asintió sombríamente. Sofía, tienes que elegir. ¿Es Rebeca o es tu familia? No puedes tener ambas cosas. Mateo nos miró a todos con el rostro pálido. Esto es una locura. Estáis hablando del funeral del abuelo Roberto como si fuera una especie de guerra. Es una guerra, dijo papá en voz baja. Ha sido una guerra durante 8 años, y mañana descubriremos quién es realmente familia y quién solo finge serlo. Sentí mi teléfono vibrar en el bolsillo. Rebeca, probablemente preguntándose qué había dicho papá. Dejé que saltara el buzón de voz, sabiendo que cualquier cosa que decidiera a continuación lo cambiaría todo para todos nosotros. No dormí esa noche. Me senté en mi cocina hasta las 3 de la madrugada, mirando mi teléfono. El número de Rebeca en la pantalla. El ultimátum de papá resonaba en mi cabeza, ¿es ella o nosotros? 23 llamadas perdidas de Rebeca. 12 mensajes de voz que no me atrevía a escuchar. Finalmente a las 3:17 de la madrugada, la llamé. Sofía. Dios mío, he estado tan preocupada. ¿Qué dijo papá? Su voz estaba ronca de tanto llorar, y sonaba mucho más joven de 45 años. Por un momento volvió a ser solo mi hermana mayor. La que solía colarse en mi habitación durante las tormentas y contarme cuentos hasta que me dormía. Rebeca, lo siento. Lo intenté pero no cede. Dijo que si apareces mañana, se irá de la iglesia y nunca más me volverá a hablar. El silencio al otro lado del teléfono duró una eternidad. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Lo entiendo. Sabía que esto pasaría. Solo esperaba que quizás, después de todos estos años, quizás con el abuelo Roberto ya no estando, las cosas podrían ser diferentes. Lo siento, dije de nuevo, odiándome por ser una cobarde. No te disculpes, Sofía. Has estado atrapada en medio de este lío durante demasiado tiempo. Me mantendré alejada. Encontraré mi propia manera de despedirme del abuelo. Después de colgar, me senté en la oscuridad, sintiendo como si me acabara de arrancar un trozo de mi propio corazón. Pero me dije a mí misma que había tomado la decisión correcta. No podía perder a papá también. Mateo necesitaba a su abuelo y yo necesitaba a mi familia, aunque estuviera rota. A la mañana siguiente estaba preparando café cuando Mateo bajó, ya vestido con su traje para el funeral. Parecía mayor de 16 años, con la mandíbula apretada de una manera que me recordaba incómodamente a papá cuando había tomado una decisión. Mamá, necesito decirte algo. ¿Qué pasa, cariño? No voy a ir directamente a la iglesia contigo y con el abuelo Javier. La sangre se me heló. Mateo, ¿de qué estás hablando? Voy a recoger a la tía Rebeca primero. No debería tener que quedarse en casa mientras enterramos al abuelo Roberto. Casi se me cae la taza de café. Mateo, no, no puedes. Tu abuelo va a... ¿A qué? ¿A repudiarme a mí también? La voz de Mateo era tranquila, pero podía ver la ira debajo. Mamá, he estado escuchando a esta familia destrozarse a sí misma toda mi vida. El abuelo Roberto fue el único que nunca participó en el drama. Quería a todo el mundo sin importar qué. Mateo, no entiendes toda la situación. Entiendo lo suficiente, cogió las llaves del coche del mostrador. Entiendo que la tía Rebeca me envía tarjetas de cumpleaños cada año. Entiendo que nunca ha dejado de llamarme en Navidad, aunque no pueda hablar con nadie más de la familia. Entiendo que pregunta por mis partidos de fútbol, mis notas y mis planes para la universidad. Me quedé mirándolo. ¿Ella qué? Hemos estado hablando, mamá. No a menudo, pero hemos estado hablando. Me dio su número hace 3 años, cuando lo estaba pasando mal por el divorcio. Dijo que si alguna vez necesitaba hablar con alguien que entendiera lo que era sentirse excluido de esta familia, podía llamarla. Mi hijo de 16 años había estado guardando este secreto durante 3 años. Todas esas veces que me preocupé por cómo estaba manejando el divorcio. Todas esas noches que me pregunté si estaba bien.
Había estado recibiendo apoyo de la hermana a la que yo había tenido demasiado miedo de defender. Mateo, si haces esto vas a causar una escena tremenda en el funeral. Bien. Quizás ya es hora de una escena. Quizás ya es hora de que alguien en esta familia elija el amor por encima del orgullo. Ya se dirigía hacia la puerta y le agarré del brazo. Espera, si vas a hacer esto, necesitas saber algo. Tu abuelo Javier hablaba en serio. Se irá de esa iglesia y probablemente nunca nos perdonará a ninguno de los dos. Mateo me miró con unos ojos que de repente eran demasiado viejos para su rostro. Mamá, el abuelo Roberto solía contarme historias de cuando llegó a Asturias. Decía que lo más difícil no fue el idioma ni la cultura ni encontrar trabajo. Lo más difícil fue aprender que a veces, hacer lo correcto significa quedarse solo. Se detuvo en la puerta. El abuelo Roberto también me dijo que le escribía cartas a la tía Rebeca. Muchas cartas. Dijo que algún día, cuando la familia estuviera lista, alguien tendría que ser lo suficientemente valiente para compartirlas. Mi corazón se detuvo. ¿Qué cartas? Las que guardaba en la caja de zapatos debajo de su cama. Las que me hizo prometer que traería a su funeral si algo le pasaba. Mateo levantó una caja de zapatos desgastada que nunca había visto antes. Me dio esto hace 2 meses, mamá. Dijo que yo sabría cuándo era el momento. Antes de que pudiera responder, salió por la puerta, dejándome de pie en mi cocina, dándome cuenta de que mi hijo adolescente se acababa de convertir en la persona más valiente de nuestra familia. La iglesia estaba abarrotada. La iglesia de San Juan, donde 4 generaciones de los Fernández se habían casado y habían sido enterradas, nunca se había sentido tan pequeña. Me senté en el primer banco entre papá y el tío Miguel. Las palmas de mis manos sudaban, revisando constantemente la puerta en busca de Mateo. Ya debería haber estado aquí. La ceremonia comenzaba en 10 minutos. El párroco, el padre Martínez, comenzó a organizar sus notas en el atril. El coro estaba calentando. Familiares lejanos que no había visto en años llenaban los bancos de madera, sus voces creando un zumbido bajo de conversación. Todos hablaban de lo buen hombre que había sido el abuelo Roberto, de lo mucho que había significado para la comunidad, de lo pacíficamente que había fallecido. Ninguno de ellos sabía que nuestra familia estaba a punto de explotar. Exactamente a las 2:05 de la tarde, 5 minutos después de la hora programada para el inicio de la ceremonia, las pesadas puertas de madera del fondo de la iglesia se abrieron. Mateo entró primero, alto y seguro con su traje negro, llevando esa caja de zapatos desgastada bajo el brazo. Detrás de él, moviéndose lenta y cuidadosamente, estaba Rebeca. Oí la brusca inhalación de papá. Todo el cuerpo del tío Miguel se puso rígido a mi lado. El murmullo de la conversación se apagó mientras la gente se giraba para ver qué había causado la interrupción. Rebeca parecía mayor de lo que recordaba, pero se comportaba con una dignidad que me recordaba a mamá. Su vestido negro era sencillo, apropiado. Su pelo era más corto con canas que nunca antes se había permitido, pero sus ojos, rojos de llorar pero decididos, eran exactamente los mismos que cuando éramos niñas. Mateo la guió a un banco vacío en la parte de atrás, luego caminó por el pasillo central hacia nosotros. Todos los ojos en la iglesia lo siguieron. Podía sentir a papá temblando de rabia a mi lado. Mateo, susurró papá con dureza cuando mi hijo se acercó a nuestro banco. ¿Qué has hecho? Mateo no se sentó. En su lugar, caminó directamente hacia el padre Martínez y le susurró algo al oído. El sacerdote asintió pareciendo confundido pero conforme. Mateo luego se acercó al micrófono en la parte delantera de la iglesia. Antes de comenzar la ceremonia, dijo Mateo, su voz resonando claramente a través del sistema de sonido de la iglesia, necesito compartir algo con todos ustedes. Mi bisabuelo, Roberto Fernández, me dio algo 2 meses antes de fallecer. Me hizo prometer que lo traería aquí hoy. Levantó la caja de zapatos y vi que el rostro de papá se ponía blanco. El tío Miguel empezó a levantarse, pero le agarré del brazo. Me dijo, continuó Mateo, que si yo estaba escuchando su panegírico, significaba que él se había ido y que nuestra familia probablemente estaría peleando. Dijo que tenía una última petición y que necesitaba a alguien lo suficientemente valiente para cumplirla. La iglesia estaba tan silenciosa que podía oír los latidos de mi propio corazón.
Mateo abrió la caja de zapatos y sacó una carta escrita a mano. El papel amarillento por el tiempo. Esta carta está fechada hace 3 semanas, anunció Mateo. El abuelo Roberto la escribió específicamente para hoy. Desdobló el papel y comenzó a leer con una voz clara y firme. Mi querida familia, si Mateo está leyendo esto significa que me he ido y que probablemente todos estáis cometiendo los mismos errores que yo cometí cuando era más joven. Tengo una última petición, y os pido que la cumpláis, no porque tengáis que hacerlo, sino porque me queréis. Mateo hizo una pausa, mirando directamente a papá, luego a Rebeca en el fondo de la iglesia. Quiero que mi nieta Rebeca hable en mi funeral. Nunca dejó de ser mi nieta, incluso cuando todos dejamos de actuar como una familia. El jadeo que recorrió la iglesia fue audible. El rostro de papá pasó de blanco a rojo a algo que se acercaba al púrpura. El tío Miguel se agarró al banco de delante como si fuera a vomitar, pero Mateo no había terminado. Durante 8 años, Rebeca y yo nos hemos estado escribiendo cartas. Las guardé porque esperaba que algún día todos quisierais leerlas. Ella nunca dejó de amar a esta familia. Simplemente dejó de saber cómo volver a casa. La voz de Mateo se quebró ligeramente, pero continuó. Soy un hombre viejo y he cometido muchos errores. El mayor error fue mantener estas cartas en secreto, pensando que podría arreglar nuestra familia silenciosamente desde las sombras. Pero algunas cosas requieren coraje. Y el coraje significa hacer lo correcto incluso cuando todo el mundo está mirando. Las últimas palabras de la carta golpearon la iglesia como un trueno. Rebeca, si estás escuchando esto, vuelve a casa. Javier, Miguel, Sofía, si estáis escuchando esto, dejadla entrar. Mateo, gracias por ser más valiente que todos nosotros. Mateo dobló la carta y miró a la congregación. Rebeca Fernández, ¿podrías por favor acercarte y hablar sobre tu abuelo? El silencio que siguió fue ensordecedor. Cada persona en esa iglesia contuvo la respiración, esperando ver si nuestra familia elegiría el amor o el orgullo. Durante lo que pareció una eternidad, nadie se movió. Rebeca estaba sentada, congelada en el banco trasero, con lágrimas corriendo por su rostro. Papá miraba al frente con la mandíbula tan apretada que pensé que podría romperse. El tío Miguel parecía haber visto un fantasma. Toda la congregación contuvo el aliento, esperando ver si nuestra familia elegiría la curación o la destrucción. Entonces papá hizo algo que sorprendió a todos en esa iglesia, incluyéndome a mí. Se levantó lenta, deliberadamente. Caminó por el pasillo central. Todos los ojos lo siguieron, y juro que se podría haber oído caer un alfiler. Cuando llegó al banco de Rebeca se detuvo. Por un momento solo se miraron el uno al otro. 8 años de dolor y orgullo colgando entre ellos como un muro. Entonces papá le extendió la mano. Vamos, Rebeca, dijo en voz baja, su voz resonando en la iglesia silenciosa. El abuelo está esperando. Rebeca tomó su mano, y juntos caminaron hacia el frente de la iglesia. Ella lloraba tanto que apenas podía ver, y los propios ojos de papá estaban llenos de lágrimas que había estado conteniendo durante años. Cuando Rebeca finalmente habló, su voz era temblorosa, pero clara. Habló de crecer con el abuelo Roberto, de cómo él le enseñó a andar en bicicleta en el aparcamiento de la iglesia después de la misa dominical, de cómo nunca se perdió ni uno solo de sus partidos de voleibol del instituto. Habló de las cartas que habían compartido, de cómo él había sido su salvavidas durante sus momentos más oscuros. Mi abuelo, dijo mirando directamente a papá, nunca se rindió conmigo, incluso cuando yo me rendí conmigo misma. Incluso cuando estaba demasiado orgullosa y asustada para volver a casa, me escribió cada mes durante 8 años, contándome sobre los partidos de fútbol de Mateo, sobre la jubilación de papá, sobre el ascenso de Sofía en el hospital. Me mantuvo conectada a esta familia incluso cuando pensé que os había perdido a todos para siempre. Metió la mano en su bolso y sacó un sobre gastado. Hace 3 semanas me envió esta carta. Dijo que estaba cansado, que podría no quedarle mucho tiempo, pero que tenía una última cosa que pedirme. Me pidió que me perdonara por los errores que cometí hace 8 años. Dijo que esta familia necesitaba curarse y la curación comienza con el perdón. La voz de Rebeca se quebró mientras continuaba. También dijo que si algo le pasaba, Mateo sabría qué hacer.
Que Mateo era el más valiente de todos nosotros porque aún no había aprendido a tenerle miedo al amor. Después de la ceremonia, nos reunimos en casa de papá por primera vez en 8 años como una familia completa. Rebeca se sentó en el antiguo lugar de mamá en la mesa de la cocina y por un momento, fue como si nunca se hubiera ido. Mateo sacó la caja de zapatos con las cartas y pasamos horas leyéndolas. Las palabras del abuelo Roberto pintaban el retrato de un hombre que había estado trabajando silenciosamente hacia este momento durante años. Le había escrito a Rebeca sobre la artritis de papá, animándola a que lo llamara. Le había dicho a papá en conversaciones que Rebeca preguntaba por él, esperando que papá se ablandara. Había estado jugando al ajedrez con nuestros corazones, moviendo las piezas lenta y cuidadosamente hacia la reconciliación. Pero fue Mateo quien nos enseñó la lección más importante. Mientras estábamos sentados alrededor de esa mesa, leyendo cartas y compartiendo recuerdos, Mateo levantó la vista de una de las notas del abuelo Roberto y dijo, ¿sabéis cuál es la parte más increíble? El abuelo Roberto no arregló nuestra familia con esas cartas. Solo nos recordó que nunca estuvimos realmente rotos. Simplemente olvidamos cómo encontrar el camino de vuelta el uno al otro. Papá extendió la mano sobre la mesa y tomó la de Rebeca. Lo siento, dijo simplemente. Dejé que mi orgullo se volviera más importante que mi hija. Rebeca le apretó la mano. Yo también lo siento, papá. Debería haber intentado con más fuerza volver a casa. El tío Miguel, que había estado callado la mayor parte de la tarde, finalmente habló. Roberto siempre decía que la familia no se trata de no pelear nunca. Se trata de encontrar siempre el camino de vuelta el uno al otro. Mientras el sol se ponía esa tarde, vi a Mateo ayudar a Rebeca a llevar algunos de los álbumes de fotos del abuelo Roberto a su coche. Se iba a quedar en la ciudad unos días más, y planeábamos revisar más de sus cosas juntos. Mamá, dijo Mateo cuando volvió a entrar, creo que ahora entiendo por qué el abuelo Roberto me dio esas cartas. ¿Por qué, cariño? Porque a veces se necesita a alguien que aún no ha aprendido a guardar rencor para recordar a todos los demás cómo es realmente el amor. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que el mayor regalo del abuelo Roberto no fueron las cartas que escribió ni los secretos que guardó. Fue criar a un nieto lo suficientemente valiente como para arriesgarlo todo por amor y lo suficientemente sabio como para saber que vale la pena quemar algunos puentes para salvar otros. Mateo no solo reunió a nuestra familia ese día. Nos mostró que el coraje no se trata de no tener miedo. Se trata de elegir el amor incluso cuando estás aterrorizado por las consecuencias. Algunos dicen que no se puede volver a casa, pero a veces, si tienes suerte, la casa viene a buscarte. Y a veces se necesita a un chico de 16 años y la última carta de un abuelo para recordarte que el amor siempre vale la pena el riesgo. Eso fue hace 3 años. Rebeca y yo hablamos todas las semanas ahora. Papá la llama los domingos. Mateo se graduó el mes pasado y, ¿adivináis quién estaba sentado en primera fila animando más fuerte? A veces pienso en lo que habría pasado si Mateo no hubiera sido lo suficientemente valiente para llevar esas cartas al funeral. A veces los actos más pequeños de coraje lo cambian todo. Las historias familiares son complicadas, ¿verdad? Todos tenemos a esa persona con la que hemos perdido el contacto. Esa pelea que duró demasiado. Ese puente que tenemos miedo de cruzar. Quizás la historia de hoy te ha recordado a alguien en tu propia vida. Si esta historia te ha conmovido, compártela con alguien que necesite escucharla. Me encantaría saberlo. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre el orgullo y el amor? ¿Qué habrías hecho en la situación de Sofía?